punto donde manteníamos la temperatura constante y consecuentemente las concentraciones que salían en fase líquida eran estas, y estas concentraciones, por mantener aquel constante, estaban en equilibrio. Y ya está. De ahí podíamos conocer el grado de separación a partir de la mezcla original y la temperatura a la cual debe realizarse el proceso, porque debemos mantenerla constante, ¿sí? Por eso se llama flash en contacto. Muy bien, ese es el proceso. Para el caso de la destinación diferencial, igual arrancábamos con una mezcla fría, podemos hablar de la misma concentración, XF también, y elevamos la temperatura con la diferencia de que la temperatura no la mantenemos constante y obviamente en cada momento en el que se produce una evaporación, esas concentraciones del volante de ambas fases, vapor y líquido, están en equilibrio. Pero yo no voy a separar gotita por gotita, sino que las voy juntando. Por esa razón es de que el calentamiento es gradual, llegamos a un puntito donde ya hay burbujas, en ese instante la concentración residual es X1 y la concentración de lo que se ha evaporado es I1. Elevadísima la concentración, podríamos decir, aunque se supone que este tiene un agua bastante grande, y entonces, pero es una cantidad mínima. Procedemos al calentamiento gradual y entonces empezamos a encontrar concentraciones tanto en fase líquida como en fase vapor, que para el caso de la fase líquida son las concentraciones residuales, de manera tal de que si nosotros paramos el proceso, la concentración en el líquido residual del más volátil va a ser la última, obviamente, porque es lo que visualizamos, es lo que nos queda. En cambio, la concentración del más volátil en la fase vapor es la acumulación de todos los vapores que se van formando, que lo van haciendo por el efecto de la variación de temperatura con diferentes valores, entonces se puede sacar una concentración por eso era la destilación. La condensación es al revés. Entonces, ya hicimos las ecuaciones, las vamos a aplicar directamente, solamente que esquematicemos eso. A partir de acá, vamos a suponer que nosotros vamos a partir de una mezcla, obviamente, en fase vapor. Esa mezcla, como está en fase vapor, va a ser más rica siempre el componente más volátil, entonces estaríamos hablando de valores elevados, ¿no es cierto? Pero aquí hay un tema que lo vamos a ver en el ejercicio mismo, es decir, en el ejercicio numérico. Pero conceptualmente podríamos decir de que yo tengo, ¿no es cierto?, que esto es líquido más B, y esto es B, y esto es B. Entonces podemos suponer que tenemos nosotros un valor por acá, donde tenemos una concentración. Sí, un valor por acá es vapor. ¿Qué tenemos que hacer? Enfriar con ese vapor. Está sobrecalentado, porque esta es la temperatura en cada momento de la concentración de saturación. Y para la condensación de flash también nos clavamos en un valor de temperatura, de manera tal de que las concentraciones en equilibrio a ese valor de temperatura fijada, a esa T constante también, van a ser estas en el líquido formado, ¿sí?, y esta en el vapor residual. Ocurre de que cuando nosotros condensamos, lo primero que pasa en la fase líquida es el pesado, ¿sí? Por lo tanto, si yo estoy desprendiendo pesado de mi mezcla vapor, estoy incrementando la proporción de liviano. Por esa razón que la concentración crece en el residuo vapor y en este caso la concentración va a ser esta. Y esto obviamente también habla del equilibrio, lo mismo, temperatura constante. Por el lado de la condensación diferencial, el análisis básicamente es el mismo, con la diferencia de que a medida que yo voy bajando, voy a ir obteniendo X1, ¿sí? Y aquí voy a obtener un
y 1. En ese instante, si yo paralizo todo, hay un equilibrio en la condensación. Pero como sigo bajando la temperatura, entonces voy a tener yo aquí un X2, no pinta nada, 1 y 2, y así sucesivamente. Si sigo bajando, voy a obtener un X3, 1 y 3. Y entonces, resulta ser que parado el proceso, vamos a ver de que en el residuo vapor lo que va a quedar va a ser justamente la concentración final, en este caso esta, y 3. ¿Por qué? Porque a medida que vamos bajando nosotros, vamos eliminando cada vez más pesado y obviamente la concentración del volátil se va purificando por el hecho de que es el pesado que pasa a la plasma. En cambio, lo que yo voy obteniendo, al principio obtengo bajos valores de concentración de volátil, porque más es el pesado que ha pasado al principio, pero a medida que vamos bajando la temperatura, empieza a pasar volátil a la fase líquida y por lo tanto se habla de un promedio. Al revés. Ya está. Entonces, habíamos visto las ecuaciones también, el análisis del balance, obviamente que es similar, pero bueno, vamos a. Ya las tenemos. Vamos a esquematizarlo más o menos de esta manera. Vamos a suponer que estamos en el tope de la columna y de acá pasamos a un condensador parcial sobre el vapor. Esto va a ser un B0 y 0. Vamos a suponer que nuestra mezcla está ingresando al condensador parcial, que es todo vapor con una concentración más o menos elevada, digamos, de este. Y de acá solamente se condensa lo que retornamos a columna, como el flujo, y eso va a ser, justamente esto, estamos hablando de flash, una cantidad N con una concentración X, y como yo estoy condensando parcialmente, hay una fracción que queda en fase vapor, esa fracción que queda en fase vapor va a ser justamente B y la concentración va a ser I. Y lo que hemos dicho ya desde un principio es de que esto se produce a temperatura constante y esto es equilibrio en la condensación. ¿Sí? Por eso se llama separado de equilibrio. Bien, los valores que nos vamos a dar a esto, que sean los siguientes, pongamos datos. La cantidad que vamos a manejar, que sea 100 moles. La concentración inicial del vapor, siempre referida al componente más volátil, pongámosle que ese vapor tiene un 70% de más volátil, porque si usted en fase de vapor tiene que tener más volátil, no va a poder, no puede ser que tenga más pesado. Entonces, vamos a decir que esto es 0,7.
Y vamos a decirle que vamos a condensar, la cantidad de condensado va a ser el 50% de la mezcla original. En este caso, el 50% debe ser. ¿Sí? Hasta ahí. Y además, en este rango, nosotros tenemos que el alfa va a ser constante y va a ser igual a 5.88. Lo que es el mismo. La misma mezcla. Bien. Consecuentemente, de esta información y sobre todo de esto, vamos a decir de que L va a ser igual entonces 50 y B va a ser igual 50. Sumados me da a dar los 100. Entonces estoy yo condensando la mitad de mi mezcla. ¿Sí? Ya está. Ya hemos hecho la ecuación, no nos vamos a dedicar a resolverla de nuevo, pero ¿qué nos quedaba? L sobre B es igual a I menos I0 y 0 menos X. ¿Sí? Del balance global y para el componente más global. Otra ecuación que también es bueno tomarla en cuenta en algún momento que nosotros la necesitemos, dependiendo de nuestro problema, es la expresión también que me demuestra el equilibrio con el alfa, es decir, I igual a alfa por X, 1 más alfa menos 1 por X. Esta también me relaciona los valores de equilibrio con la volatilidad de la misma. Que a partir de ahí nosotros podemos utilizar los gráficos. Si nos dan el valor de alfa, basta. Empezamos a dar valores de X, obtenemos valores de Y y se grafica el diagrama de equilibrio, ¿no? El que no va con temperatura, no es el punto de función de equilibrio. Ya está. Tenemos eso y entonces vamos a volcar la información que tenemos en esta ecuación. Y esto va a ser igual a 50 sobre 50 igual a I menos 0,7, porque I 0,07 y esto va a ser 0,7 menos X. ¿Y cuánto es 50 sobre 50? 1. Entonces tenemos una ecuación donde nos están pidiendo cuáles van a ser las concentraciones resultantes. Estas son las incógnitas, obviamente. Pero lo que sabemos de esto es de que están en equilibrio. Entonces yo que tengo que hacer es buscar un punto del equilibrio. ¿Qué significa buscar un punto del equilibrio? Significa buscar un par de valores y X, pero que estén en equilibrio. Si yo recurro a este diagrama, será un par de valores en forma horizontal. Si yo recurro al diagrama de equilibrio, será un par de valores de la curva de equilibrio. ¿Sí? Por lo tanto, como no tenemos la información, no tenemos la temperatura, más bien eso es lo que me están diciendo. ¿Y a qué temperatura yo tengo que trabajar para que del total se condense el 50, quede el 50? ¿Y cuál será la temperatura para que ocurra eso? A partir de ahí tendré que conocer esto y la temperatura. Esa es la idea. Bueno, tanteando los valores, ¿y de dónde sacamos los valores? De la misma gráfica que lo construimos con el alfa. ¿Sí? Entonces, no sé si lo tengo aquí. Alfa 168, aquí está. Se grafica y entonces buscamos par de valores. ¿Cómo? Bueno, agarro uno, uní, leo y agarro el correspondiente X en equilibrio, leo. Ese par de valores lo buscamos acá y verificamos el estado de igualdad. Eso lo podemos hacer en el diagrama de punto de función o de igual manera en el diagrama de equilibrio. No vamos a utilizar todavía el equilibrio porque vamos a ver resolver ahí. Aquí está. Este sería el diagrama de equilibrio, digamos. Y lo mismo, voy encontrando cualquier punto de donde voy a leer el Y y voy a leer el X. Ese es el par de valores. Por lo tanto, vamos a reemplazar hasta que nos den. Yo he hecho también un par de valores cuánto más o menos me ha ido dando. Yo he extractado los siguientes valores. Por ejemplo, he tomado en cuenta una temperatura cualquiera. ¿Sí? Por ejemplo, para 70 grados, para acordarme que para 70 grados de temperatura,
el X leído de cualquiera, bueno, en este caso de llegar al punto de ebullición, porque si me estoy dando referencia a delta, quiero utilizar esto. ¿Sí? Nos da 0,412 y el I nos da 0,805. Reemplazando este, me da que esto es 1, pero el dato que voy a obtener me da 0,805. Es decir, no es igual. ¿Sí? Y así. Entonces, el siguiente dato que me doy es T igual a 75 grados. Para ese valor de temperatura en grado de ebullición resulta ser de que X sale 0,514, el Y sale 0,86 y la igualdad me sale 0,86. Tampoco son iguales, pero de alguna manera me puede acercar. Pero no creo, porque el uno sube y el otro baja porque es curva. Entonces, voy a una temperatura de 74 grados centígrados, el X me sale 0,535 y el Y me sale 0,87. Si yo hago las cuentas en la ecuación, esto me sale 1. Ahora sí, entonces hemos llegado al valor. ¿Qué quiere decir? Que para obtener estos valores, donde me están diciendo que la mitad pasa a la fase líquida, etc., la temperatura a la cual tendría que trabajar tendría que ser 74 grados centígrados y ahí las concentraciones van a ser 0,535 y 0,87, con lo que me da la igualdad. Si nosotros nos volcamos a este diagrama, este no es este. Miren, 110 dice aquí, nada que ver. Este es el otro. Pero bueno, no importa. Lo que dijimos está bien, cualquiera se lo diagrama. Vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Este es 110, no es este. No está. Y este más o menos va a ser lo que estoy subiendo. Esta gorda. Ya, ya está. Esto va a ser el valor de este valor de X es. Bueno, ahora otra vez hay que hacer. Si tenemos 74, estamos más o menos acá, estamos más o menos acá. Entonces bajamos, y si se fijan, esto es 0,50 y esto es igual a 0,53,5 y el otro es más o menos 0,80, 0,87, que creo que es el valor que hemos puesto acá. Sí, ya está. Entonces, es un par de valores en equilibrio a la temperatura de 74 grados Celsius. Ahora bien, cuando nosotros utilizamos la gráfica del diagrama de equilibrio, esto es Y de 0 a 1 y esto es X de 0 a 1. ¿No es cierto? Muy bien. Y la panza está para arriba porque si yo leo valores, siempre vamos a tener valores del volátil mayores en fase vapor que en fase líquida. Yo no puedo utilizar esta misma gráfica así como está cuando yo estoy con una alimentación de fase vapor. ¿Sí? Cuando nosotros decimos, ¿cuánto es nuestra alimentación en destilación? Que sea el 40%, 0,4, y esto era X, y subíamos. Ahora lo que yo tengo que hacer es bajar. ¿Con cuánto? Tengo que bajar con 0,7, ese es el valor. Pero yo no puedo poner 0,7 así como está acá. ¿Sí? Porque en realidad esto puede ser 0,7.
Pero bueno, yo lo podría hacer, pero lo mejor que podemos hacer es representar mi equilibrio, pero en un proceso de condensación. ¿Qué hago con esta curva? Esta curva yo la giro 180 grados. ¿Sí? Mantengo los valores. ¿Y qué va a pasar cuando yo giro esta curva con 180 grados? Va a pasar eso. Aquí primero vamos a visualizar la curva normal. ¿Será? Sí, esta es la curva de equilibrio normal. ¿Sí? Donde yo represento Y y represento X. Ahí está. Esa es. Ahora, si yo la giro, le he puesto con ojito. Entonces, ¿dónde va a ir a parar la curva para que yo pueda utilizar eso? Ahí está. Yo le puse con rojo el I y con azul el X. Azul siempre era el punto por uno. Y entonces resulta ser esto. Ahora sí, en un proceso de condensación, lo puedo utilizar. Fíjense ustedes, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos esa consideración. Por lo tanto, si yo estoy hablando de fase vapor, voy a estar en esta zona. Y esta va a ser la fase líquida. Veamos ahora el mismo problema en este diagrama. Si yo tengo la pendiente 1, ¿no es cierto? Tengo la pendiente 1, graficaré la pendiente 1. ¿De dónde parte? ¿Recuerdan ustedes que nosotros dijimos cuando hicimos el I igual a menos 1 menos F sobre F, X, más X, F sobre F, y esta es la ecuación del balance? Y con la recta I igual a X habíamos enganchado y resultaba ser de que el punto común de la recta del balance con la diagonal era en X igual a XF. Si nosotros hacemos el mismo balance y reemplazamos, en vez de reemplazar Y aquí al revés, reemplazamos X y reemplazamos también por esto, resulta ser que va a ser que el I va a ser igual a I0. Es decir, el punto común para este caso va a ser I0. Y de ahí voy a arrancar y aquí está. Si esto es I, esto es I0, 0,7. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Empiezo yo a irme hasta acá. En este caso no estamos hablando de calentamiento porque no estamos en la diagrama. Y me voy hasta este punto. A partir de este punto, este era negativo y este tercer cuadrante también. Dibujo 1. Dibujo esta pendiente. 1. ¿Qué sabemos por la posición de delta I y delta X? Sabemos que es negativa, por eso está así. Entonces, uno acá, ahí está el punto de referencia. Trazo la línea y ¿dónde voy a cortar? Voy a cortar en este punto. Y este es el equilibrio. Es lo que decía, ¿por qué no trabajamos con la pendiente? Y si nosotros leemos este equilibrio, entonces estamos leyendo. ¿Ningún comentario? ¿Ningún comentario? Muchas gracias. ¿Ah? ¿Ah? No, pues, es que justamente, a ver, ¿dónde está? Donde yo he dado la vuelta. Esta no es mi. Esta es. ¿Qué? Esta es. Porque yo le di los valores y los puse con. Aquí está. Esta es. Ahora sí. ¿Dónde está? Estamos en lo mismo. Solo que ahora, miren ustedes. Aquí nosotros teníamos esto porque da 180 grados, por esa razón de que yo le puse y le saqué imagen como que le dejé 180 grados. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que aquí yo tengo el I, ¿no es cierto? Aquí está el I y aquí está el X. Y aquí está el X que va de 0 a 1. Entonces partimos de un I
igual a 0,7. ¿Dónde está? 0,7. Acá. Hacemos la pendiente. ¿Y qué me queda? Ahí está la pendiente. Me queda que en I, yo les he mostrado me da 0,80, 0,90, 0,87. Y en X, la leo arriba, me da 0,5, 0,6, 0,53,5. Con la pendiente 1 a partir de este punto, partiendo de I0. Aquí está. I0. Partimos de ahí, llegamos a este punto, tenemos la pendiente y nos tiene que dar lo mismo. ¿Sí? Pero la tenemos que trabajar a la curva de esa manera. Así es. Bueno, por cualquiera de los dos métodos hemos llegado a que partiendo de esto y condensando la mitad, lo importante es de que esto crece, sube. ¿Por qué? Porque lo que condensa es sobre todo pesado y esto vamos a tener un determinado valor que también es 0,53, etc. Antes, ¿cuánto era? No, esto era X residual. No nos interesa mucho. Bueno, eso es lo que tenemos. Bueno, así es como nosotros, por cualquiera de los dos lados, con la pendiente o haciendo por tanteo, definiendo temperaturas, extrayendo valores de equilibrio y reemplazando la ecuación hasta que le den el resultado es exactamente el mismo. Si este mismo ejercicio no lo trabajamos con flash, sino con diferencial, también ya tenemos las ecuaciones respectivas y entonces veamos cuándo nos da. Recuerden ustedes que para esto dijimos lo mismo que para destilación diferencial. A partir de una mezcla, vamos a un determinado tiempo donde tengo, en ese tiempo voy a tener L, residual y X, un diferencial L sube, es decir, disminuye, y el X también disminuye, y ahí se forma un diferencial V que pasa a la fase vapor con la concentración. Hicimos el balance, lo tiene. Cantidad inicial es igual a la cantidad remanente en el líquido más el vapor formado, y de ahí obtuvimos la ecuación de Rayleigh. ¿Sí? Ahora la ecuación de Rayleigh sigue siendo válida, solamente que vamos a decir de que, y esto es lo que vimos en la anterior clase, partimos de una mezcla de 0V, pues de 0 y 0, y de ahí transcurrido un tiempo T, nos va a quedar B por I. Y si a eso le sumamos un tiempo T más diferencial de T, entonces, ¿qué quiere decir? De que se va a desprender un poquitito más de vapor, entonces voy a tener B menos diferencial de B, y aquí esto, al desprenderse del vapor líquido, esto va a crecer a un I más diferencial de I. Hacemos todo y nos va a quedar una ecuación equivalente a la de Rayleigh, pero en fase de vapor, y esa ecuación era esta. ¿Recuerdas? Totalmente análoga a la otra, pero con B. Y esa integral era I0 diferencial de I menos. Ahora, cuando nosotros teníamos la ecuación de Rayleigh, para poder determinar la cantidad de líquido remanente, acuérdense, hicimos el ejercicio incluso, teníamos que, ¿qué cosa hacer? Para calcular ese L, porque era el logaritmo de L0 sobre I. Teníamos que resolver la integral y el área bajo la integral, etc. ¿No es cierto? Entre los límites. Ahora, si resulta ser que si alfa es constante en el rango, que básicamente podemos considerarlo así, si alfa es constante, la ecuación se simplifica. Y la ecuación simplificada, así como la tuvimos en destilación diferencial, esta raíz cuadrada de alfa menos 1, la ecuación simplificada acá nos da esta, logaritmo de B1 sobre B2, ¿sí? Es igual a alfa logaritmo de A1 sobre A2. También habíamos definido, decíamos de que A es el más volátil y B es el menos volátil. De aquí
A1 es el más volátil inicial. O sea, es el más volátil en la mezcla inicial. Y A2 es el más volátil en la mezcla final. De B vamos a tener B1, que es, perdón, aquí, B1 que es el menos volátil al principio y B2 es el menos volátil al final. Eso ya lo hemos definido también. Entonces está fácil reemplazar porque tenemos el valor real. Pero entonces pongamos el mismo problema. ¿Qué tenemos? Que B0 es igual a 100 y me están diciendo, en este caso, ¿qué quiere decir el mismo problema? Para elegir si yo voy a hacer flash diferencial, entonces estoy partiendo yo de una cantidad de cero. Ahora, lo que vamos a tener es de que también vamos a partir de esta cantidad, de esta concentración. Partiendo de la misma concentración, es decir, de la misma mezcla, o meto un flash o meto un diferencial. Con flash resulta ser de que para tener estas concentraciones tiene que pasar el 50%, o al revés. Para tener el 50% tengo que tener estas concentraciones y este es el enriquecimiento adicional. A ver qué pasa en diferencial. En las mismas condiciones que debemos hacer. Por lo tanto, vamos a partir también de un I0 igual a 0,7. ¿Sí? De la misma mezcla. Aquí lo hemos metido al flash y aquí lo vamos a meter al diferencial. Entonces, con esos valores y para definir justamente este 0,87, yo tengo que definir algo. Aquí, ¿qué me definían? Me decían que L va a ser el 50%, que es un dato adicional. Ahora, yo no quiero que sea eso. Yo lo que quiero es decir, ¿qué tal si yo voy a sacar el mismo volátil enriquecido? ¿Cómo serán los valores de las concentraciones y cómo serán los valores de las cantidades? Ese es mi análisis, para que sea totalmente comparativo. Entonces, ¿qué pongo? Le voy a poner como dato el 0,87 como la concentración residual final, que no es el promedio. Recuerden, el promedio es de las X ahora. ¿No ven? Entonces, esa va a ser la concentración residual final. Con esta información yo puedo venir acá. ¿Y qué voy a decir? ¿Cuánto va a ser A1? Me dice que es el más volátil al principio. ¿Cuánto tengo de más volátil al principio? De los 100 moles y la concentración de más volátil de 0,7, ¿cuánto vale uno? 70. ¿Cierto? 0,7%. ¿Cuánto vale al principio B1? 30. ¿Cuánto vale del más volátil al final? 87. La concentración va a ser 0,87, correcto. Pero no sé cuánto de vapor voy a tener. Bueno, lo pongamos 0,87 por B. Pues eso lo voy a tener. B lo tengo. Ahora no tengo, lo tengo así. ¿Y cuánto tengo? No, también, a 2. ¿Y cuánto tengo de pesado al final? Si aquí tengo 0,87. En el vapor hay dos más. Va a ser 0,13. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Con esta información, yo me voy a esta ecuación. B1 tengo, sí, es dato real. B2 tengo, sí, es dato real. A1 tengo, sí. A1 tengo, bueno, tengo A1. No, perdón. Reemplacemos. Logaritmo de B1, 30. Dividido B2, 0,13 por B. Eso es lo que tengo. Igual a 5,88 del logaritmo de A1, 70, dividido a 2, 0,87 de B. Miren ustedes que yo tengo una sola ecuación con una sola incógnita. Entonces, de ahí, por tanteo, por lo que quieran, despejamos B.
que es el doble. Y entonces mi incógnita sale 65. He planteado algunos valores, pero bueno, esto es lo que obtengo. Y con una concentración residual de 0,87, lo mismo que acá. Bueno, lo comprendemos. Ya sabemos más o menos que ¿qué quiere decir? Que en el producto enriquecido yo voy a tener aquí 50 con esta concentración. En el enriquecido, porque básicamente, ¿cuál es el producto? Si este es el que yo quiero complicar. Después de la columna, le estoy haciendo una purificacióncita más. Eso lo vamos a explicar más adelante. Pero tengo esto. En cambio, en la diferencial, yo voy a tener la misma concentración, pero voy a tener 65 moles. Está mejor, pero la cantidad. ¿Sí? Porque lo que yo condenso es para utilizarlo acá. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, yo lo puedo condensar todo totalmente, mandar a depósito y de ahí jalar la cantidad de líquido residual. El único problema que tengo es de que cuando yo mando a depósito se enfría. Y de depósito, para que vuelva a la columna, no puedo meter frío. Porque si estoy metiendo esta zona, la temperatura es temperatura de ebullición a la concentración que sea, pero es de ebullición. Entonces tendría que tener un calentamiento previo y ahí empieza el costo. Preferible es condensar, que va a estar a su temperatura de ebullición por lo menos más alta, aunque la concentración no sea grande, pero ya va a estar en su temperatura de ebullición y el calentamiento va a ser menos. Y aunque ustedes no crean, la diferencia del calor que yo tenga que proporcionar en caso de que venga el depósito a que directamente baje el condensador parcial, golpea en los costos de producción. Eso ya es un problema. Bueno, resuelto esto, ¿qué quiere decir? Que entonces lo que se ha condensado de los 100 van a ser 35 moles. En cambio queda 55. Bueno, las comparaciones posibles. ¿Qué nos falta? Nos falta obtener la concentración promedio del condensado, porque se va formando el condensado y la concentración no hemos visto ya, va a variar. Y para eso, ¿qué hacemos? Hacemos la misma tablita que nosotros nos hicimos para la destilación diferencial, como una herramienta, ¿qué se dice? Didáctica, podemos decir. Así. Y decíamos al inicio, nuestro inicial es residuo vapor, ya le pongamos residuo vapor o salvo vapor como quieras, y esto que sea condensado. En el otro caso era residuo líquido y esto era destilado. Bueno, hagamos lo mismo y hagamos balance total y para cada uno de los componentes. El balance total acá, más volátil y menos volátil. Y bueno, ya pusimos también las cosas. Entonces, ¿qué tenemos acá? De 0. Al principio de los 100. De los 100, ¿cuánto tengo del más volátil? Pues tengo B0 por I0. Y ya me han dicho que es 70. Y del menos volátil, va a ser 30. Al final, ¿cuánta cantidad tengo? 65 moles. ¿Con qué concentración? Con 0,87. Entonces multiplicamos eso, 65 por 0,87, perdón, 70. ¿Cómo es? Ah, no, pues esto es B por I. Esto es B. Esto es B. Y esto es 65. Ahora, esto es del más volátil, entonces va a ser correcto. B por I. El residuo final es B por I. O sea, 65 por 0,87 y eso nos va a dar 56,55. 56,55. Y del menos volátil, que va a ser B por 1 menos I, pues va a dar esta diferencia de los dos. Y eso sale 8,45. ¿Cuánto tengo de condensado? Lo que tenía al principio menos lo que se quiere en el residuo volátil, o sea, 35. ¿Cuánto de volátil tengo en el condensado?
Bueno, voy a obtener estos volátiles que tenía al principio menos lo que se queda en el vapor, la diferencia, y esto va a ser 13,55. Y aquí va a ser la diferencia de estos dos, por el mismo balance, y da 21,55. La concentración del líquido condensado a partir de esta misma vapor va a ser lo que tengo. Siempre te estoy dando volátil. El más volátil, 13,55 sobre todo el condensado, 35. Y esto nos da 0,49. Bien, entonces, estas más o menos son las comparaciones. A partir de la mezcla, si yo quiero obtener la misma concentración por el método flash o por el método diferencial, resulta ser que yo tengo más cantidad en este método diferencial. ¿Sí? Y nada, después de la concentración residual, ¿cuánto tenía yo? Ah, no, ese era el de la clase. Bueno, de todas maneras, sí es comparable. Si decimos que es 0,535 y esto es 0,490, tengo menos volatilidad. Obviamente, si tengo, tengo menos volatilidad acá. Por lo tanto, hay más volatilidad al otro lado. Que si yo hubiese dicho 50-50, no hubiese puesto como base el 0,85. Este es 0,85. Si yo hubiese puesto 50-50, porque tendría que haber calculado era otra cosa, pero me hubiese dado un poco más del 0,87. Porque para llegar a esto, claro, yo quieren decir mayor cantidad, entonces, para bajar de esto, no quiero decir que se va a hacer más sencillo todavía. Bueno, estos dos ejercicios eran necesarios para poder ver cómo practicaba. Ahora sí, vamos a ver.